Reciban todos un cordial y afectuoso saludo en nombre de la Fundación Ama Colombia, Asociación Mundial Hastinapura y en el mío propio, Claudia Patricia Chacón. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Embajada de la India para Colombia y Ecuador, al Ministerio de Ayush, al Día Internacional del Yoga y al Consejo Indio para las Relaciones Culturales por permitirnos participar en la celebración del Día Internacional del Yoga 2021. Evento que tiene un gran mérito, ya que ha podido realizarse a pesar de la crisis mundial que estamos viviendo por la pandemia y a la muy difícil situación que en este momento está viviendo la India y también nuestro país. Nos honra poder participar y de alguna manera celebrar y dar gracias a la India por este legado tan maravilloso que es el yoga, el cual ha sido luz para muchos seres en el planeta. Nuestra conferencia se titula El yoga, un camino para superar el aislamiento, la ansiedad y el dolor físico y mental. Precisamente, el yoga surge como una respuesta frente al sufrimiento propio de la existencia. Aquí quiero que tengamos en cuenta que el ser humano se ve conminado por muchos conflictos, pero esos conflictos tienen diferente naturaleza. Hay unos conflictos que son de índole existencial. El solo hecho de nacer, de estar en la relatividad, arrojados, como dicen los filósofos, al mundo, hace que se presenten unos conflictos que nos generan dolor. ¿Como cuáles? Tenemos el conflicto de ser conscientes de nuestra propia mortalidad. Por un lado, hay algo en nosotros que nos dice no vamos nunca a morir, pero está la realidad, está la muerte como un hecho. Y ese hecho nos pone un límite en relación a ¿qué? A que el ser humano tiene tanta posibilidad, tantas realizaciones por hacer, que en una vida no alcanza a poderlas realizar todas. Ese es un conflicto propio de la vida, o sea, el ser humano vive en una constante incertidumbre frente a lo que es la muerte. Sabe que le espera, pero no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y hay algo dentro de él, por otro lado, que se resiste a ese concepto de finitud. Tenemos también un conflicto existencial, precisamente en uno de los aspectos que toca esta charla, que es el del aislamiento. El ser humano se siente solo, se siente arrojado al mundo, se siente separado de la totalidad, de la naturaleza, de los otros. Esa separación en algunos momentos se vive como un conflicto. ¿En qué aspecto? Por un lado, él se reconoce como ese ser individual, único, pero también, y a veces quiere estar solo y quiere vivir esa sensación de separatividad, o sea, de reconocerse como ese individuo. Pero por otro lado, quiere estar en el grupo, quiere ser parte, como seres gregarios que somos, de todo ese colectivo. Entonces, por un lado están estos conflictos que llamaríamos existenciales, y por el otro lado hay que diferenciar los conflictos que son propios de un tiempo histórico y social determinado, cualquiera. Por ejemplo, nuestra época tenemos una cantidad de elementos maravillosos como son la ciencia, la tecnología. La ciencia ha dado respuestas a una cantidad de situaciones, de preguntas, a una cantidad de necesidades. Y la tecnología, con todo su desarrollo y avance impresionante, ha solucionado, ha hecho nuestra vida fácil de muchas maneras. Sin embargo, este es un tiempo muy competitivo, este es un tiempo donde el ser humano está en una constante lucha contra el reloj. Creeríamos, por un lado, que todas estas soluciones, respuestas de la ciencia y de la tecnología podrían generar un estado más o menos estable, de comodidad, que sí está, pero por otro lado hay una tensión constante.
Este mundo nos exige cada vez más metas, más competitividad. El ser humano, en vez de cooperar, se vuelve un enemigo frente al otro. Y no solamente socialmente o en el acto, sino interiormente. Hay un celo, podríamos decir muchas veces envidia, una incapacidad de reconocer al otro. Entonces, este tiempo genera mucha tensión en el ser humano. Genera, como decía, esa competitividad, esa necesidad de lograr más y más y más, y por más que logre metas, se siente el ser humano insatisfecho. ¿Por qué es importante diferenciar estos dos estados o estos dos tipos de conflictos existenciales? Porque unos son propios de la vida, del ser humano, como inherentes a esta existencia, y otros son de orden, digamos, social. Muchos conflictos de orden social tienen una manera mucho más, podríamos decir, elevada, más racional de poderse vivir. Pero a veces creemos que estos conflictos sociales o históricos que nos ha tocado vivir son existenciales, y no lo son. Tienen otra forma de darse respuesta frente a ellos. Entonces, quiero retomar esa sensación, ese conflicto existencial que vivimos como aislamiento. ¿Cómo podemos entender el aislamiento? El aislamiento lo podemos entender en muchos órdenes. Tenemos el aislamiento que vivimos, por ejemplo, ahora en la pandemia. En la pandemia, el hecho de tenernos que aislar de los demás, de habernos encerrado en nuestras casas, en nuestros apartamentos, por un lado ha generado esa sensación, y muchas personas, yo lo sé por mi profesión y todos también lo reconocemos, que muchas personas han generado depresiones, han generado estados de ansiedad, se han sentido literalmente incapacitados para poder salir, para realizar sus actividades, y es como si su mundo se hubiera derrumbado. Muchos hemos salido precisamente gracias a la tecnología, gracias a los medios virtuales nos hemos comunicado porque es una necesidad y está ahí. Sin embargo, para muchos ha sido realmente muy difícil vivir este aislamiento. Entonces es un aislamiento, podríamos decir, de orden social. Existe, o podríamos también hablar de un aislamiento de la sensación en cómo me relaciono con el otro. Puedo yo estar en medio de la gente y sin embargo sentirme totalmente solo, tener una incapacidad para socializar, para intimar, para crear lazos afectivos íntimos con alguien. Y existe, como les decía, ese conflicto existencial de sentirnos totalmente separados, aislados, como que soy diferente y totalmente único frente a mi prójimo, a mi próximo, frente a la naturaleza. Y tal vez esa sea una de las razones de esa sensación de separatividad, de esa vivencia de separatividad, que somos indolentes frente a lo que le sucede a la Madre Tierra, indolentes frente a lo que le sucede al otro. Muchas personas, y hago aquí un paréntesis, me viene ahorita a la mente precisamente, alguien habló en un grupo en el que estoy de la solidaridad y de que él participaba en un voluntariado ayudando precisamente a través del teléfono a asistir a personas que estaban en crisis, solas, emocionalmente en un estado muy difícil. Y en ese grupo habían otras personas y le dijeron, pero la solidaridad, ¿qué es eso? La solidaridad es para los que son perdedores, son para las personas que no han podido dar el nivel o la altura de todas las exigencias de la vida, ser exitosos, llegar a tener, materialmente todas las cosas que uno simplemente quiere. Entonces, fijémonos que esa incapacidad de sentirnos en relación con el otro hace, ¿cierto? O más bien refuerza
eso que nosotros llamamos egoísmo. El egoísmo como ese centrarse en uno mismo, porque nosotros somos únicos, sí, es cierto, pero el egoísmo es ese centrarse de tal manera que todo lo demás se vuelve objeto y todo viene como a servirme a mí. Aquí el yoga es supremamente un deleite en poder reconocer, y es lo que nos enseña. El yoga en su propio sentido nos dice, el yoga es unión. ¿Pero unión de qué? Unión del alma individual con el cosmos. Y uno dice, ¿pero cómo así? Pues sí, hay una posibilidad, y esto es importante entenderlo. Existen en la tradición y en los diferentes libros sagrados, no solo de la India, sino también de toda la humanidad, pero en los textos como en textos de la literatura espiritual como los Upanishad, donde se nos explica que somos una unidad. Y hay unas metáforas muy bellas, ¿cierto? La metáfora de la gota y el océano. El agua es una sola, sin embargo la ola se hace diferente. El agua es una sola en un vaso. Si yo saco una gotica de agua, parece diferente. Pero si lo miramos en esencia y la examináramos, es la misma agua. La misma agua, la gotica que la que está en el vaso o en un recipiente, la misma ola, es la misma naturaleza de agua que el océano infinito. Esa metáfora nos enseña el yoga, nos induce a entender, a comprender que no estamos separados, que hay un fenómeno, obviamente, en el cual nos sentimos y tenemos un cuerpo diferente al de todos los demás, y podemos reconocernos diferentes a todos los demás, pero que no estamos o no somos un ser que tenga una naturaleza diferente y seamos totalmente aparte de lo que está alrededor. Es decir, nos enseña el yoga que solo hay una vida, y somos partícipes de esa vida, de una manera particular, sí, pero que no hay sin una vida, no hay sin un solo océano. Aunque tengamos una forma particular como esta gota que somos uno, una unidad. Y precisamente el yoga nos enseña a reconocer esa unidad. Es importante reconocer esa unidad. Y esa, digamos, que es la meta del yoga, que el ser humano, el individuo, se pueda conectar con lo universal, con esa unidad que lo contiene. Ya San Pablo decía, vivimos en Él, nos movemos en Él, respiramos en Él, o sea, en el Espíritu, y no lo reconocemos. No lo reconocemos, nos sentimos separados, abandonados. Muchas veces es la sensación que dicen muchas personas: estoy solo, nadie me quiere, nadie me apoya, nadie tal cosa. O sea, es una sensación de abandono. Esta sensación de abandono, de aislamiento, es lo que nos hace buscar no solo las relaciones que son connaturales al ser humano, sino buscar ideales, buscar muchas veces en el amor romántico esa necesidad de unión, de encontrar, la tan famosa frase de la media naranja, ¿cierto? Encontré mi completud. Sin embargo, nosotros, como esa gota, somos completos en sí mismos, somos unidad en nosotros mismos, y lo que nos diferencia es solamente esa separatividad entre el océano y la gota. Ahora bien, podríamos decir, yo soy una. No, yo no soy tampoco una, y ese es uno de los grandes problemas. O sea, dentro nuestro es como si tuviéramos varias personas viviendo dentro nuestro, varios yoes, dicen algunos maestros, ¿cierto? Por un lado, muchas veces hacemos una cosa, decimos otra, pensamos otra, totalmente divididos. Si miramos nuestra relación entre cuerpo y mente, muchas veces nuestro cuerpo nos es ajeno. Es como vivimos en función del cuerpo,
que todo lo que usamos, toda nuestra vida se desarrolla para poder sobrevivir y darle los elementos que el cuerpo nos pide, pero al mismo tiempo es un cuerpo ajeno. Es un cuerpo como que no nos pertenece, que no vivimos, que no habitamos en él. Y el yoga nos enseña desde ahí a unificar nuestro cuerpo, porque esas tensiones que vivimos en la vida diaria, todas esas crispación, que crisis, como esa crispación de nuestro sistema nervioso en ese acelere, en esa competitividad, en esa ansiedad por el logro, por los miles de deseos que tenemos, por las exigencias que nos imponemos nosotros mismos y también nuestra sociedad. Es como si atiborráramos, colocáramos en crisis nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está dividido. Nos dicen los maestros del yoga, nos dicen, usted piensa que tiene un cuerpo porque está ahí, porque está entero, porque pues hay una unidad que podemos diferenciar, que podemos ver, pero sin embargo incluso su estructura no es única, no es unidad, no es unitaria. Y el yoga nos enseña a unificarnos, a unificar a través de la asana, a través de la postura, a través de la respiración. Nos enseña a unificar los músculos con los huesos, los músculos con la piel, los órganos, las funciones, de tal manera que todo nuestro sistema psicofisiológico realmente llegue a ser uno. Y esa unificación se vive a través de la conciencia, se vive a través de ese movimiento al cual nos invita el asana, la postura. Nos invita a un movimiento que, si nosotros lo vemos, es un movimiento que no realizamos en nuestra vida cotidiana. No hacemos esas posturas, esos movimientos hacia atrás o de torsión o paradas o las invertidas, sino esas posturas no son parte de la vida cotidiana. Sin embargo, al entrar en esa postura, nosotros movilizamos nuestro cuerpo de una manera especial, de una manera tal que nos permita tomar conciencia de partes que normalmente no están ahí, no están porque estamos todo el tiempo en la cabeza, no las percibimos aunque estén ahí. Nuestro cuerpo está totalmente disociado. La postura nos invita a unificar, aún en posiciones que normalmente no hacemos en la vida cotidiana, donde la energía se organiza de una manera determinada y especial. Desde ahí nos invita a la unificación. Y ahora una cosa es el cuerpo, que ya está en sí mismo separado, y otra la cabeza y el cuerpo. En nuestro lenguaje occidental decimos, además es parte de toda nuestra cultura, tenemos muy separado lo que es el cuerpo y lo que es la mente. Una cosa para nosotros es la cabeza y otro el cuerpo. Sin embargo, es una unidad, porque nadie puede decir dónde termina el cuerpo y empieza la mente, dónde termina la mente y empieza el alma, eso trascendente que somos nosotros. Somos una unidad, pero estamos divididos, o sea, el cuerpo es como algo que está por allá y la mente va por otro lado. De hecho, si nosotros lo miramos como una caricatura, nuestra cultura hace mucho énfasis en la cabeza, en el sentido del estudio, del conocimiento, y si lo colocáramos en un dibujo sería una cabeza grande con un cuerpo pequeño. Por otro lado, otros seres se van al revés, ¿cierto? Mucho desarrollo del cuerpo y poco del intelecto. Entonces es como tener un cuerpo muy grande y una cabeza pequeña. Lo que necesitamos es equilibrio, integrar, saber que el cuerpo y la mente son uno. Entonces decimos que si nos paramos en el cuerpo porque tenemos un dolor, una enfermedad, pues pensamos que nuestra mente pues está bien, porque no sufrimos de una enfermedad mental. Y si por el contrario nuestro centro se enfoca ahí en la mente porque estamos ya sea con una disfunción, con un estado
indeseable, ya sea emocional o mental, o con una enfermedad diagnosticada, decimos la mente está mal, el cuerpo está bien. Sin embargo, eso es imposible. Los dos son las dos caras de una misma moneda. No puede enfermar el cuerpo sin que enferme la mente, y no puede enfermar la mente sin que tarde o temprano afecte la estructura. Son uno solo. De la misma manera, nuestra mente también está extendida a su vez, está separada, como en estancos. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de nuestra biografía, de la manera en cómo nos hemos desarrollado, cómo hemos estructurado una manera de comportarnos, de pensar, de ser, a partir de ahí tenemos unos aspectos de nosotros que no nos gustan, que rechazamos, que los escondemos, algunos consciente, otros inconsciente. Y eso hace que generemos una gran cantidad de energía para mantener esas cosas que no nos gustan como en la sombra, como que no las queremos ver y las dejamos por allá. Y buscamos a su vez pues enfrentar o dar respuesta a todas las exigencias de la vida, a lo que nos hemos planteado, a nuestras metas, etc. Por lo tanto, nuestra psique también es como si hubiera varias personas viviendo dentro nuestro. Y el yoga nos invita también a unificar nuestra mente. ¿Cómo? A través de la respiración. Hay una metáfora muy bonita que tienen en India para describir nuestra mente. Dicen, nuestra mente es como un mono, es decir, es móvil, se mueve, va de una rama a la otra. Y dice, imaginémonos que ese mono, que ya es de su naturaleza moverse, alguien le da por emborracharlo. Entonces, un mono borracho más inquieto. Que además de ese mono estar borracho, alguien le da, ya está borracho, ¿cierto? Entonces, además lo pica un escorpión y encima es poseído por un demonio. Dicen, esa es la naturaleza de nuestra mente. Por naturaleza es móvil, pero además está aguijoneado por las emociones. ¿Qué emociones? Todas aquellas estados como esos deseos incontrolables, la codicia, la avaricia, podríamos decir hoy en día, colocarlo en otro terminología, esas adicciones, ¿cierto? Al trabajo, al sexo, al dinero, a la fama, al reconocimiento. Todos esos elementos, la ira, la irritabilidad, hacen que nuestra mente esté así, totalmente como endemoniada, podríamos decir. Entonces el yoga nos invita a reconocer que sí, la mente se mueve, pero que podemos dejarla en un punto de tal manera que esa mente tan inquieta, tan veleidosa, tan móvil, se pueda aplacar. Y la metáfora más bonita es, dicen, si yo me quiero mirar en un espejo y el espejo está sucio, pues yo no me voy a ver. O si yo voy a mirarme en un lago o en un río y ese río está removido, las aguas profundas, el lodo, tampoco me voy a poder ver. Por lo tanto, es importante tranquilizar o dejar que la mente entre en un estado que me permita ver. ¿Qué veo? Veo lo que hay más allá de la mente. Entonces, a través de la respiración, a través de ese entrar en nosotros mismos, en lo que tan famosamente hoy está de moda, la meditación, ¿cierto? O toda una serie de peldaños, de escalones que nos llevan a esa interiorización, poder reconocer cuál es nuestra naturaleza. Solo desde esa unidad, desde lo que trasciende el mismo movimiento, podemos reconocer quiénes somos. Vamos a ir reconociendo. Si nuestro cuerpo está dividido y ni siquiera lo percibimos, el asana nos invita a unificarnos, a encontrar la quietud. Pero esa quietud del cuerpo invita también a la quietud de la mente. Y la mente que está unificada, la respiración, que tienen un vínculo, y eso es uno de los descubrimientos grandiosos
del yoga, como es nuestra respiración, es nuestra mente. O sea, hay un vínculo entre las dos. La mente se refleja en la manera en que respiramos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, en la medida que reaprendemos nuestra respiración, vamos también dándole un espacio a la mente, una capacidad de que todas esas impresiones que nos bombardean tanto de adentro como desde afuera se puedan aquietar un poco y poder reflejar lo que realmente somos, reconocernos que hay una diferencia no solo del cuerpo sino también de la mente. Entonces, a través de el asana, de la postura, de la respiración, de la quietud, de recoger los sentidos e ir hacia adentro, de la meditación, de ese aquietarse, de ese concentrarse, de ese entrar en un estado más profundo, todo nuestro ser se va unificando. Vamos unificándonos en el cuerpo-mente, nuestra propia mente, para finalmente, a través del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, de lo que se llama el sadhana, poder experienciar. Alguna vez, digo alguna vez porque para algunos parece imposible, pero no es imposible, es la herencia propia del ser humano realizar esa unidad, sentir que Él y el alma cósmica, Dios, es uno solo. Entonces, es importante entender que no estamos solos, aunque existencialmente nos podamos sentir así, aunque nuestras experiencias particulares, ya sea porque sufrimos abandonos o porque nosotros mismos nos hemos aislado, por cualquier circunstancia particular, biográfica, el yoga nos invita a reconocer que es una ilusión el sentirse separado, el estar aislados. Realmente somos una unidad con Dios, con el entorno, con la vida misma. No hay sino una vida que se expresa de una manera particular en cada uno de nosotros. Quería también recalcar en ese sentido de unidad que es lo que significa yoga. Yoga como unión en ese contexto, y quería ratificar aquí algo muy importante en la practicidad, en el comportamiento social, el comportamiento con nosotros mismos, con el otro, con el entorno, que la unión solamente se vive a través del amor. Y eso es importante. Si nosotros decimos unión, el yoga es amor. Porque solamente la vivencia del amor hace que nosotros podamos saltar, que podamos superar todo lo que nos obstaculiza en nosotros mismos y en relación a los demás. Solo por el amor, fijémonos que cuando nosotros nos enamoramos, por eso dicen el amor es ciego, porque nos enamoramos y no vemos los 1000 defectos que de pronto ven otras personas, reconocemos a ese ser de otra manera, de esa manera como más allá de la forma. Es el amor el que nos hace superar, podríamos decir, los prejuicios, los distanciamientos. Entonces, el yoga, a través del camino que propone, nos invita a vivir en el amor, porque solamente a través del amor podemos cambiar y transformar nuestra propia vida. Cuando nos reconocemos como esos seres maravillosos que somos, cuando reconocemos que la vida es incondicional y que nos ama por el solo hecho de vivir, y cuando nosotros mismos, a través de ese amor, somos capaces de ir hacia el otro, de entender que todo lo que nosotros hacemos afecta al resto de la humanidad, cualquier cosa, por pequeña que sea. Cuando lo que hacemos, así sea una acción, un pensamiento, que decimos, no, eso yo puedo pensar cualquier cosa y no pasa nada. No, el pensamiento también, porque estamos inmersos en una sola unidad.
Entonces, cuando tenemos cuidado en lo que pensamos, en lo que sentimos, estamos generando una capacidad de amar, de sabernos corresponsables de todo lo que sucede en la humanidad, en el universo. Por lo tanto, en ese reconocimiento de unidad también nos comportamos no podemos ver a la naturaleza, a la tierra como un objeto, es un simple objeto que usamos y abusamos, sino que la reconocemos orgánicamente en esa integración con nosotros. Nosotros no podemos vivir sin la tierra puede vivir sin nosotros, nosotros sin ella no. Entonces, el yoga es esa unidad y nos invita a través del amor. ¿De qué amor? Ese amor se pone en acción a través de los principios con los cuales el yoga nos invita a vivir desde la ahimsa, desde la no violencia, desde tratar con todo nuestro corazón y de nuestra voluntad de no hacerle daño a nadie, de decir la verdad, porque cuando mentimos hacemos daño al otro. Lo tratamos como un objeto, lo usamos para nuestro beneficio, a través de tener una vida más, podríamos decir, moderada, en el sentido de que entre más cosas tengamos, como decía Gandhi, nosotros comemos, tenemos, y eso implica que otro le falta. Sin ir más allá, Cuando en este mundo donde las grandes empresas buscan la mínima paga, digamos, a la mano de obra, ese que está trabajando por esos mínimos tan irrisorios es como un esclavo. Y nosotros, obviamente, por las circunstancias, a veces compramos, que esos productos sin detenernos ni siquiera a pensar que eso que es tan económico y que no puede ser tan económico, implica que hay otro ser que está casi que esclavizado. Entonces, resumiendo y terminando esta primera parte, el amor, el yoga es amor. El amor, porque solo en el amor nos hacemos uno. Solo en el amor podemos transformar realmente. Nosotros cuando definimos a Dios, Dios es amor, ¿cierto? Es como lo que podemos decir en positivo de lo que es Dios. Entonces, el yoga nos invita a eso, a vivir en unidad. Y cuando decimos unidad, es a vivir en amor. Por otro lado, hablamos de la ansiedad. Si estamos diciendo, por un lado, que somos uno con Dios, que solo Dios existe, entonces nos preguntamos, ¿y por qué razón no vemos la unidad? ¿Por qué razón no vivimos en ese amor, en esa unidad? ¿Por qué nos sentimos separados? ¿Por qué queremos solo el beneficio para nosotros? Por la mente. Esa es la razón que da el yoga, es la razón que da la India. De hecho, se define el yoga como la capacidad o el estado en el cual somos capaces de detener esos movimientos o impresiones mentales. Y eso sería yoga. Entonces, ¿qué es esa mente? La mente es todos esos aspectos de nuestro ser que se convierten como en un obstáculo para vivir esa realidad. La mente no es mala, en sí misma pues es buena, es lo que es la mente, y como decíamos, tiene una naturaleza móvil. Sin embargo, por todas esas pasiones y emociones que hablábamos, de la ira, el odio, el recelo, la envidia, toda la desconfianza, el vivir en ese aspecto, digamos, negativo de la mente, hace que nuestra mente se convierta en obstáculo. En el Bhagavad Gita se dice, nuestra mente puede ser amiga o enemiga. Y nos invitan a poder controlarla, a poder saber que si la mente es simplemente una herramienta, la mente misma puede ayudarnos a realizarnos y a transformar nuestra vida. Son todas estas emociones, en ellas hay una que no he mencionado y es el miedo. Por eso la otra parte la llamábamos el aislamiento
y la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el miedo. Estoy ansioso porque no sé qué me va a pasar. Estoy ansioso porque no sé si me voy a enfermar o no, si me voy a morir o no, si tal cosa, si voy a poder hacer esta cosa o no la voy a poder hacer, si voy a lograr esto o lo otro. Entonces, el miedo es una de las emociones que más obstaculizan al ser humano y hacen que la mente se convierta en un enemigo. El miedo, con todo lo que trae, además de esa ansiedad, de esa tensión, de ese vivir en una desarmonía total, hace que toda nuestra propia vida, nosotros mismos y las relaciones se vuelvan muchas veces invivibles. Es el miedo del ser humano, ese miedo el que nos hace ir a la guerra, el que nos hace pelear con el otro, el que nos hace frente a cualquier situación tomar una actitud totalmente egoísta, porque sentimos que si no lo hacemos nos va a ir mal, no vamos a poder, no vamos a sobrevivir. Bueno, entonces ese miedo que genera y se manifiesta en esa ansiedad, en esa tensión, es también una ilusión. Porque miedo de qué o miedo frente a qué si somos uno. Es precisamente el miedo, y algunos lo llaman así, el miedo es lo opuesto al amor. El miedo es lo opuesto al amor. ¿Por qué? Porque si yo vivo en miedo, voy a vivir en ese estado de lucha, ¿cierto? Frente a todo lo que me ponga, que yo lea o perciba como una amenaza o como algo que me va a quitar o me va a faltar. Entonces, el yoga nos invita en ese control de la mente a través del asana, de la respiración, de el ir hacia adentro a través de todos esos peldaños que no vamos a nombrar ahora, pero que están ese recogimiento de los sentidos, esa capacidad de centrar la mente, de entrar en lo más profundo de nuestro ser. Podemos reconocer que no hay por qué tener miedo, que nuestra herencia espiritual, como lo querramos ver, como hijos de Dios o como simplemente Dios y cada uno la misma unidad, la misma esencia, ¿de qué voy a tener miedo? Si no hay un otro, si no hay un otro, no solo en minúscula, un prójimo o un otro grande, el mundo, que me vaya a atacar, que me esté tratando de imponer o de realizar lo que yo no quiero. Entonces el yoga nos invita a superar no solo el aislamiento, sino también esa ansiedad que surge de una ilusión, de una equivocada percepción de nuestra verdadera condición y naturaleza. Y finalmente decimos que el yoga nos ayuda a superar el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es ya sea el dolor físico o mental, es esa sensación subjetiva más que objetiva de lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente. No estamos diciendo que el dolor no exista, estamos diciendo que cada uno se conecta de una manera diferente a todo lo que sucede en su entorno. De hecho, el dolor tiene un gran componente subjetivo, es decir, no hay objetivo porque muchas personas o las personas tienen diferente tolerancia al dolor. Entonces el dolor es la manera, ¿cierto?, con la que yo reacciono. ¿Qué me duele? Me duele que las cosas no sucedan como yo quiero. Me duele que lo que yo creía que era mío ya no esté. Me duele que lo que yo no tenga no lo pueda obtener. No solamente estoy hablando del dolor físico que corresponda a una enfermedad que pues tiene otro manejo, otras condiciones, otras causas, sino ese dolor emocional, psicológico muchas veces, a los imaginarios con los cuales vamos construyendo nuestra vida.
Fijémonos que muchas veces podemos vivir y tener, entre comillas, absolutamente todo y sin embargo sentir que no nos ha sido dado todo, que se nos ha quitado, que los demás están en falta con nosotros. Entonces reaccionamos con ese sufrimiento, con esa incapacidad de dimensionar y ver las cosas en perspectiva. Y aquí también nos enseña el yoga que esto es una ilusión. No que el dolor no exista, el dolor físico, el dolor emocional, sino muchas veces las causas de ese dolor son una manera incorrecta y errónea de pensar y de sentir. Cuando el yoga nos invita a vivir de una manera moderada, a desapegarnos, a mirar, a reconocer primero que la vida es sufrimiento. ¿Por qué reconocer que la vida es sufrimiento? Y esto lo decía el Buda, a reconocer que la vida es sufrimiento por lo que decía al principio. Hay unos conflictos existenciales propios del hecho de simplemente haber venido a la tierra, de estar aquí con un cuerpo y una mente, que me hacen sufrir, me hacen sentir dolor, ¿cierto? O son causa más bien, no me hacen, son causa de ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, el yoga nos invita a vivir de una manera moderada. No llamemos austera como se podría pensar o negándonos muchas cosas o a través de, ahora sí que es cierto, como ese sufrimiento moral, no, sino de la moderación. Dice en el Bhagavad Gita, el yoga no es para el que come mucho, ni para el que en demasía ayuna, ni para el que duerme mucho, ni para el que en demasía vela. El yoga es equilibrio, es armonía, es aprender a vivir plenamente, a disfrutar, a sentir el contento de la existencia misma, pero renunciando, no, más bien comprendiendo que no necesitamos cosas que creemos esenciales. Necesitamos, por ejemplo, comunicarnos, pero no necesitamos el teléfono de última tecnología. Necesitamos ropa, es cierto, pero no, por más ropa que tengamos, no es necesario colocarnos la ropa carísima, finísima, y no nos podemos poner más de 5 vestidos al tiempo, o comer más de 10 platos al tiempo, o viajar en 10 automóviles al tiempo, no podemos. Entonces, es reconocer que querer atiborrarnos de cosas, de querer colocar nuestra felicidad en objetos o en modos de ser o de estar, no nos va a dar la felicidad y la paz que estamos buscando. Reconocer que al disolver, al comprender todas las ilusiones que nos conflictúan, que nos llevan al sufrimiento, y superarlas nos va a llevar a un estado de total armonía y equilibrio. Por lo tanto, el yoga es ese camino totalmente hermoso, totalmente, podríamos decir, tan bien pensado, tan maravilloso, que nos enseña desde lo más básico, desde el cómo vivir, porque dicen los maestros, de nada sirve hacer grandes posturas, saber ejercicios de respiración, entrar en estados de supuesta meditación en el sentido de simplemente tranquilizar nuestra mente, si nosotros no tenemos una vida social, ética con el otro. Y eso implica una comprensión profunda desde la unidad y desde el amor. El yoga entonces es ese camino que nos invita a disfrutar realmente el fruto de la felicidad, de la armonía y de la paz, reconociendo que la paz no es un objeto, no es algo que yo compre, es una expresión de un saber estar, una expresión del alma. Entonces el yoga nos dice, sí, la paz, la felicidad es posible, está al alcance de tu mano, pero debes trabajar con constancia, con perseverancia, con fe en este camino, para que puedas al final
no sé, de un tiempo, disfrutar de ese maravilloso fruto de la unidad, del amor, y realmente haber superado esas ilusiones que nos tienen en conflicto, en sufrimiento con nosotros mismos, en un estado de total negatividad, de infelicidad, así no tengamos una enfermedad manifiesta. La expresión del yoga nos hace desarrollar nuestro cuerpo. El yoga nos invita, a realmente podríamos decir, a construir un nuevo cuerpo, un cuerpo armonioso, equilibrado, cuyos frutos son la salud, la longevidad, aunque no es el fin. Es decir, un cuerpo equilibrado, una mente estable, una mente que nos permite realmente canalizar todas las potencialidades que somos, desarrollar nuestros talentos, llegar al máximo de la expresión de nuestra maravillosa mente. Y finalmente, reconocer nuestra naturaleza espiritual. Desde ese reconocimiento, desde ese cuerpo-mente unidos, unificados, armoniosos, podemos vivir en la gloria de nuestra alma, del sí mismo, de Dios, del ser, como lo querramos llamar. Y desde ahí, desde esa comprensión, surge realmente una vida feliz, pacífica, una vida, podríamos decir, como dice el maestro Shivananda, podemos hacer de esta tierra un cielo. Expresar en nuestra vida lo que realmente sería el más alto ideal de lo que fuera la civilización, la cultura, como dice el maestro Iyengar. Entonces, mi invitación es a que todos ustedes transiten por este bello camino que es el yoga, que puedan saborear cada uno de sus pasos, que puedan profundizar, ir más allá de los modelos, podríamos decir, propagandísticos del yoga en relación con la acrobacia o solamente con la manifestación física, porque el yoga es un mundo maravilloso que abre realmente otra dimensión a nuestra vida particular y colectiva. Espero que puedan ahondar, profundizar y que el yoga los acoja como una benévola madre que es y los acompañe en este transitar que es nuestra vida. Muchas gracias. Quiero reiterar mi agradecimiento a la Embajada de la India para Colombia y Ecuador y también en especial a Ana María Fresen por su disposición, colaboración y trabajo para realizar este bello evento. Los invito a participar de todas las actividades que tiene Hastinapura en sus 40 años de vida. Tenemos nuestra escuela de yoga donde formamos instructores, realizamos prácticas, conferencias, seminarios, nuestra escuela de meditación, nuestra escuela de filosofía donde estudiamos los textos de todas las tradiciones que han ayudado al ser humano a elevarse espiritualmente, a nuestra escuela de música y de arte que nos invita a vivir a través del canto, de la poesía, la vida con gracia y belleza. También a que conozcan nuestra editorial Hastinapura con la obra de nuestra maestra Ada Albrecht, de sus traducciones de los Upanishads, del Bhagavad Gita, del Mahabharata, que ha sido reconocida por la India. Los invito a que nos sigan en www.amacolombia.com, en Face, en Instagram y que nos llamen al teléfono 320-833-8520. Los esperamos. Namaste.